Lo clavaban vivo desde el recto hasta que la estaca salía por su boca. Podía tardar días en morir, días consciente, sintiendo cada centímetro de madera atravesando sus órganos, mientras la multitud romana observaba en silencio religioso. No era ejecución, era advertencia tallada en carne, y ese era solo uno de los métodos que Roma reservaba para quienes traicionaban al imperio. Yo soy tu narrador, y lo que estás a punto de escuchar no es ficción exagerada. Es historia documental, es el catálogo sistemático de cómo el poder más grande de la antigüedad convirtió el castigo en arte macabro. Si esta crónica te atrapa, suscríbete ahora, porque las historias que nadie quiere recordar son precisamente las que más necesitamos conocer. Roma no castigaba simplemente para eliminar criminales, castigaba para enseñar. Cada método de tortura era lección pública sobre qué ocurría cuando desafiabas al Estado. Cada grito era pedagogía del terror. Cada cuerpo mutilado era texto legal escrito en hueso y sangre para que analfabetos y eruditos por igual entendieran. Roma no perdona, Roma no olvida. Y Roma tiene tiempo infinito para diseñar tu sufrimiento. El primer castigo en esta galería de horrores era reservado para traidores de alto rango, aquellos cuya deslealtad no podía ser simplemente castigada con muerte. Necesitaba ser borrada simbólicamente. La extracción de ojos. Evulsio oculorum en latín, un nombre clínico para un acto de barbarie calculada, porque arrancar los ojos de un hombre no era solo privarlo de la vista, era despojarlo de su humanidad visible, era convertirlo en advertencia ambulante de que Roma podía dejarte técnicamente vivo pero funcionalmente muerto. El proceso era quirúrgico en su precisión, no lo hacían verdugos borrachos con cuchillos sucios, lo ejecutaban especialistas, hombres que habían practicado en esclavos hasta perfeccionar la técnica. La víctima era inmovilizada en una silla de madera, brazos y piernas atados con cuerdas que cortaban circulación, la cabeza fijada con abrazaderas de hierro que impedían cualquier movimiento. Y entonces venían los ganchos, pequeños, curvos, diseñados específicamente para deslizarse detrás del globo ocular y extraerlo limpiamente de su cavidad orbital sin dañar demasiado los tejidos circundantes, porque el objetivo no era matarlo, era dejarlo ciego pero vivo, consciente de cada segundo de su nueva realidad. Imagina ser ese hombre, sentir el metal frío tocando el borde de tu ojo, el momento de pánico absoluto cuando tu cerebro entiende lo que está por ocurrir, pero tu cuerpo está completamente inmovilizado, y entonces la presión, el tirón, el sonido que nadie debería escuchar, el pop húmedo de tu ojo saliendo de su socket. El dolor es indescriptible, no es dolor físico solamente, es dolor existencial, es la comprensión inmediata de que el mundo tal como lo conocías acaba de terminar, que nunca volverás a ver un amanecer, que dependes ahora de la misericordia de otros, para cada aspecto básico de supervivencia, y Roma hacía esto en plazas públicas, miles observando, niños incluidos, porque la lección no era solo para la víctima, era para cada persona en esa multitud, para que cuando regresaran a sus casas, cuando se acostaran por la noche, recordaran esos gritos, recordaran la imagen de un hombre poderoso reducido a ciego mendicante, y pensaran dos veces antes de considerar cualquier acto que pudiera interpretarse como traición. Los que sobrevivían a este castigo rara vez vivían mucho tiempo después, no por las heridas físicas necesariamente, por el colapso psicológico, porque un romano de alto estatus, que perdía sus ojos, perdía también su identidad social, no podía servir en el ejército, no podía ejercer cargo público, no podía siquiera participar en rituales religiosos que requirieran pureza física, se convertía en no persona, en fantasma social, que aún respiraba pero había dejado de existir en todos los sentidos que importaba. El segundo método era más directo pero no menos calculado en su mensaje. La decapitación, pero no cualquier decapitación. Roma había refinado el acto de separar cabeza de cuerpo, hasta convertirlo en ritual con reglas específicas, según el estatus del condenado. Los ciudadanos romanos tenían derecho a ejecución rápida con espada afilada, un golpe limpio que, si el verdugo era competente, terminaba la vida en segundos, pero los no ciudadanos, los esclavos, los enemigos del Estado, no recibían tal misericordia. Para ellos existía la variante brutal, el hacha Roma, la espada sin filo adecuado, verdugos deliberadamente torpes que necesitaban múltiples golpes para completar el trabajo, porque el punto no era eficiencia, era espectáculo.
era hacer que la muerte durara lo suficiente para que la multitud viera cada etapa. El primer golpe que cortaba músculo pero no hueso, el segundo que fracturaba vértebras pero no separaba completamente, el tercero, cuarto, quinto, mientras el condenado aún consciente gritaba con pulmones llenos de sangre. Las decapitaciones ocurrían típicamente al amanecer en el Foro Romano, el lugar más público posible, el corazón político del imperio. Los cuerpos eran dejados expuestos durante horas, a veces días, dependiendo de la gravedad del crimen. Las cabezas eran clavadas en picas y exhibidas en las puertas de la ciudad, no como trofeos de victoria, como advertencias permanentes, como recordatorios de que el imperio tenía ojos en todas partes y memoria infinita. Uno de los casos más notorios fue el de Sejano, prefecto de la Guardia Pretoriana bajo el emperador Tiberio. Sejano había acumulado poder inmenso, manipulando al emperador desde las sombras, orquestando asesinatos, consolidando control hasta que prácticamente gobernaba Roma mientras Tiberio se retiraba a Capri. Pero cuando Tiberio finalmente descubrió el alcance de la traición de Sejano, la venganza fue absoluta. Sejano fue arrestado, juzgado sumariamente en el Senado, y ejecutado el mismo día. Su decapitación fue seguida por la ejecución de sus hijos, incluyendo a su hija menor, que técnicamente era virgen y por ley romana no podía ser ejecutada. Así que primero la violaron, para que la ley pudiera ser cumplida, y luego la decapitaron. Si sientes que esta historia está removiendo algo dentro de ti, algo que no puedes nombrar pero que reconoces como verdad histórica que debe ser preservada, comenta memoria. Quiero saber qué parte de esta crónica te impactó más profundamente. El tercer castigo era más refinado en su crueldad psicológica. La falaca, bastonazos en las plantas de los pies, suena casi menor comparado con los anteriores, pero esa percepción revela ignorancia sobre anatomía del dolor. Las plantas de los pies contienen densidad extrema de terminaciones nerviosas. Cada golpe con vara de bambú o hierro no solo fractura huesos pequeños del pie, envía oleadas de dolor que suben por las piernas, la columna, hasta explotar en el cerebro como fuegos artificiales de agonía. Roma usaba la falaca principalmente en contextos militares, soldados que mostraban cobardía, legionarios que robaban de compañeros, centuriones que fallaban en sus deberes. El castigo se administraba frente a toda la legión formada. El condenado era inmovilizado boca abajo, pies elevados y atados a un poste horizontal, y entonces comenzaba el conteo: 5 golpes, 10, 20, 50, dependiendo de la severidad de la falta. Los verdugos eran seleccionados entre los soldados más fuertes, hombres capaces de mantener fuerza consistente durante todo el castigo, porque la variación en intensidad se consideraba misericordia no autorizada. Cada golpe debía ser idéntico en fuerza al anterior, metronómico, implacable, y el sonido era distintivo. Un crack húmedo seguido por grito ahogado, multiplicado por docenas de veces mientras la carne se hinchaba, se abría, comenzaba a sangrar. Las víctimas de falaca severa quedaban incapacitadas para caminar durante semanas. Los huesos del pie se fragmentaban de tal manera que nunca sanaban correctamente. Muchos desarrollaban infecciones que subían por las piernas, causando gangrena, amputación eventual o muerte. Pero incluso los que sanaban físicamente quedaban marcados psicológicamente. El miedo al dolor volvía cada vez que debían ponerse de pie, un recordatorio constante grabado en su sistema nervioso de que Roma podía alcanzarte, incluso en las partes del cuerpo que parecen más insignificantes. El cuarto método era el más común, y quizá por eso el más terrible: su normalidad, el ahorcamiento. Pero no el ahorcamiento rápido que rompe el cuello instantáneamente. Roma prefería la suspensión lenta. La víctima era colgada con soga alrededor del cuello, pies apenas tocando el suelo, suficiente para que pudiera pararse en puntas y respirar, pero solo temporalmente, porque eventualmente los músculos de las piernas se fatigaban, y entonces el peso completo del cuerpo caía sobre la soga, y comenzaba la asfixia. Este proceso podía durar 30 minutos, una hora, dependiendo de la fuerza física del condenado, y Roma lo hacía público, en cruces de caminos, en mercados, en cualquier lugar donde el tráfico de personas garantizara audiencia máxima. Los cuerpos permanecían colgados hasta que la descomposición hacía que cayeran solos. Días, semanas,
convirtiéndose en paisaje urbano normalizado, en parte del fondo visual que los ciudadanos romanos aprendían a ignorar mientras hacían sus compras diarias. Había variantes más crueles, el uso de ganchos de carnicero en lugar de soga, insertados bajo la mandíbula o a través de las costillas, dejando a la víctima suspendida por su propia carne desgarrada. Estas versiones estaban reservadas para casos especiales, piratas capturados, líderes de rebeliones de esclavos, cualquiera cuya muerte necesitara ser particularmente memorable, particularmente horrible, para que generaciones futuras recordaran y nunca intentaran lo mismo. El quinto castigo atacaba no solo el cuerpo, sino el concepto mismo de identidad. La amputación, manos cortadas para ladrones, pies para desertores, lenguas para quienes hablaban traición, orejas para quienes escuchaban conspiraciones. Roma había catalogado qué parte del cuerpo correspondía a qué tipo de crimen, un sistema de justicia mutiladora que convertía tu cuerpo en registro público de tus faltas. Las amputaciones se realizaban sin anestesia, sin cuidado médico posterior. Simplemente te ataban a una mesa, colocaban tu mano sobre bloque de madera, y un verdugo con hacha bien afilada la separaba de tu brazo con un solo golpe. Si tenías suerte, si no, podían necesitar 2 o 3 intentos, y luego eras liberado, sangrando, en shock, esperando que alguien te ayudara a cauterizar la herida antes de desangrarte. Muchos no sobrevivían, los que sí quedaban marcados permanentemente, incapaces de trabajar en muchas profesiones, dependientes de caridad, viviendo como advertencias ambulantes del precio de cruzar a Roma. Lo más cruel era la precisión. Roma había desarrollado técnicas para amputar de manera que maximizara la supervivencia, pero también la discapacidad. Cortaban justo arriba de la muñeca para que no pudieras usar prótesis efectiva. Dejaban suficiente del muñón para que fuera visible siempre, para que cada persona que te viera supiera inmediatamente que habías sido castigado, que eras marcado, que tu cuerpo llevaba evidencia permanente de que habías fallado al imperio. El sexto método era diseñado específicamente para destruir no solo al individuo, sino su legado entero. La emasculación, la castración completa, remoción de testículos y pene, realizada típicamente en hombres de poder que habían sido capturados tras rebeliones o intentos de golpe de Estado, porque en Roma, como en muchas sociedades antiguas, la virilidad estaba inextricablemente ligada al estatus social y político. Un hombre castrado no era considerado hombre completo, no podía heredar ciertos títulos, no podía continuar su línea familiar, era borrado genéticamente del futuro. El procedimiento era tan brutal como suena, sin cirujanos expertos, sin herramientas esterilizadas, simplemente cuchillos afilados y verdugos que habían practicado lo suficiente para no matar accidentalmente a la víctima desangrándola demasiado rápido. Cortaban, cauterizaban con hierros al rojo vivo que producían humo que olía a carne quemada y llenaba la plaza donde ocurría el castigo. Y la víctima, si sobrevivía al shock inicial, despertaba en una realidad donde su identidad más fundamental había sido quirúrgicamente removida. Roma usaba este castigo raramente pero estratégicamente, contra líderes cuyas familias tenían pretensiones dinásticas, contra generales que amenazaban con establecer sus propios reinos, contra cualquiera cuyo crimen no era solo contra el Estado presente sino contra la continuidad futura del orden romano. Era forma de genocidio individual, de asegurar que esta línea de sangre terminara aquí, que ningún hijo vengador pudiera surgir generaciones después reclamando títulos o territorios. Y finalmente, el séptimo y más infame método, el que Roma había aprendido de sus enemigos y perfeccionado hasta convertirlo en símbolo de terror absoluto, el empalamiento. La estaca, el método que hacía que incluso romanos curtidos en guerra apartaran la mirada. El proceso comenzaba con selección de la estaca, madera de roble típicamente, gruesa como brazo humano en la base, afilada en punta pero no demasiado, porque si era muy afilada, perforaba órganos vitales rápidamente, y la muerte venía pronto. El objetivo era que fuera lo suficientemente Roma para separar tejidos, sin cortar arterias mayores, para que la víctima pudiera permanecer viva horas, días incluso. El condenado era desnudado completamente, acostado boca abajo. La estaca era introducida por el recto, lentamente, con fuerza controlada. Los verdugos habían aprendido el ángulo exacto, demasiado vertical y perforaba intestinos causando muerte rápida por sepsis, demasiado horizontal
y se atascaba en huesos pélvicos. El ángulo correcto permitía que la estaca viajara a través de la cavidad corporal, rozando órganos pero no destruyéndolos completamente, subiendo a través del torso hasta emerger cerca del hombro o, en casos extremos, por la boca. Entonces la estaca era levantada verticalmente y clavada en el suelo, y la víctima quedaba suspendida, su propio peso empujándola hacia abajo sobre la estaca. Cada respiración, cada movimiento involuntario, la hundía milímetros más profundos. El dolor era total, absoluto. Cada terminación nerviosa en el cuerpo gritaba simultáneamente, y no había escape, no había posición que aliviara el sufrimiento, solo espera, solo tiempo arrastrándose mientras la vida se filtraba lentamente. Roma no inventó el empalamiento, pero lo perfeccionó, lo convirtió en ciencia. Llevaban registros de cuánto duraban diferentes víctimas, experimentaban con ángulos, con diámetros de estaca, con si lubricar la madera aceleraba o retardaba el proceso. Era investigación empírica aplicada a maximizar sufrimiento humano, y lo usaban selectivamente, no para criminales comunes, para símbolos, para líderes de rebeliones masivas, para enemigos que necesitaban ser destruidos tan completamente que su memoria misma causara terror. Espartaco, el líder de la revuelta de esclavos más grande en historia romana, fue crucificado junto con 6.000 de sus seguidores a lo largo de la Vía Apia, pero los registros sugieren que muchos fueron empalados primero, dejados agonizar durante días mientras viajeros pasaban, mientras cada esclavo en Italia escuchaba las historias, mientras el mensaje se grababa en conciencia colectiva. Esto te espera si desafías a Roma. Estos 7 métodos no eran aberraciones, no eran excesos de emperadores locos, eran política estatal, eran herramientas de control social diseñadas cuidadosamente, implementadas sistemáticamente y documentadas meticulosamente. Roma entendió algo que muchos imperios no. El miedo es más efectivo que la fuerza cuando se aplica correctamente. No necesitas castigar a todos, solo necesitas castigar a algunos de manera tan memorable, tan absolutamente horrorosa, que todos los demás se controlen a sí mismos, y funcionó durante siglos. Roma gobernó un territorio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, millones de personas, docenas de culturas, cientos de potenciales rebeliones, y la mayoría nunca ocurrieron. No porque Roma tuviera ejércitos en cada esquina, sino porque cada persona había escuchado las historias, había visto los cuerpos, sabía exactamente qué pasaba cuando Roma decidía hacer un ejemplo. El verdadero horror no está en los métodos mismos, está en su efectividad, en cómo funcionaron, en cómo un imperio construido sobre terror sistemático pudo durar más de 1000 años, en cómo generaciones de seres humanos aceptaron esta brutalidad como normal, como necesaria, como el precio de la civilización, porque Roma no se veía a sí misma como malvada, se veía como guardiana del orden, como fuerza civilizadora que traía ley, caminos, acueductos, y si esa paz requería que ocasionalmente alguien fuera empalado vivo como advertencia, bueno, ese era costo aceptable, pequeño precio por la grandeza del imperio. Y quizá esa es la lección más aterradora, que la crueldad sistemática no requiere monstruos, solo requiere sistema, solo requiere normalización, solo requiere que suficientes personas acepten que el fin justifica los medios, que la seguridad del Estado vale más que la dignidad humana, que algunos cuerpos son sacrificables si eso mantiene funcionando la máquina. Roma cayó eventualmente, sus monumentos se desmoronaron, sus legiones se dispersaron, sus emperadores fueron olvidados, pero sus métodos permanecieron. Cada imperio que vino después estudió las técnicas romanas, las adoptó, las refinó, porque el terror funciona, siempre ha funcionado, y probablemente siempre funcionará mientras existan estructuras de poder que valoren control sobre compasión. Los 7 castigos que exploramos hoy no son solo historia antigua, son manual, son recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder humano cuando se desconecta de la empatía, cuando reduce personas a problemas, cuando convierte sufrimiento en herramienta. Roma no castigaba cuerpos, castigaba la idea misma de resistencia, destruía no solo al individuo, sino la posibilidad de que otros intentaran lo mismo, y en eso fue brutalmente efectivo. Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerda.